Привет! Сегодня мы слушаем историю уровня B1 на испанском языке. Она называется «Первая работа». Она вспоминает свое первое место работы. В этой истории ты услышишь, как в испанском языке используется тречи. Imperfecto. Прошедшее время для воспоминаний и описания того, каким все было раньше. Слушай внимательно. Обращай внимание на формы. Trabajaba, era, tenía, iba. И повторяй за диктором. Готов? Начинаем. Hola. Hoy escuchamos una historia en español, nivel B1. Se llama Mi primer trabajo. Ana recuerda su primer empleo. Escucharás el imperfecto para hablar de recuerdos y de cómo eran las cosas antes. Escucha con atención y repite después del narrador. Ana tenía 22 años cuando consiguió su primer trabajo. Era en una pequeña empresa de comunicación en el centro de Madrid. Recuerda que aquel primer día estaba muy nerviosa. Llevaba una camisa azul nueva que había comprado especialmente para la ocasión. La oficina era pequeña pero luminosa, y había unas 8 personas trabajando allí. Su jefa se llamaba Elena y era una mujer muy seria pero justa. Ana no sabía bien qué esperar, pero tenía muchas ganas de empezar. Sentía que era el comienzo de algo importante. Анне было 22 года, когда она получила свою первую работу. Это было в небольшой коммуникационной компании в центре Мадрида. Она помнит, что в тот первый день она очень нервничала. На ней была новая синяя рубашка, которую она специально купила для этого случая. Офис был маленьким, но светлым, и там работало около 8 человек. Ее начальницу звали Елена, и она была очень серьезной, но справедливой женщиной. Анна не очень хорошо знала, чего ожидать, но очень хотела начать. Она чувствовала, что это начало чего-то важного. Los primeros días, Ana no entendía muy bien cómo funcionaba todo. Había muchos procedimientos que aprender y mucho vocabulario nuevo. Por las mañanas llegaba a las 9 menos cuarto para estar puntual. Tomaba un café en la cocina con sus compañeros antes de empezar. Había una mujer mayor, Rosa, que siempre le explicaba las cosas con paciencia. Rosa le enseñaba cómo usar los programas, cómo redactar los correos y cómo tratar con los clientes. Ana le preguntaba muchas cosas cada día y Rosa nunca se cansaba de responder. Первые дни Анна не очень хорошо понимала, как все работает. Нужно было изучить много процедур и много новых слов. По утрам она приходила без 8:45, чтобы быть точной. Перед началом работы она пила кофе на кухне вместе с коллегами. Была одна пожилая женщина, Роса, которая всегда терпеливо все ей объясняла. Роса учила ее, как пользоваться программами, как составлять письма и как общаться с клиентами. Анна каждый день задавала ей много вопросов, и Роса никогда не уставала отвечать. El trabajo era exigente, pero Ana lo disfrutaba. Tenía que gestionar las redes sociales de varios clientes y escribir textos para sus páginas web. Al principio le costaba mucho porque no tenía experiencia en ese campo. Trabajaba hasta las 6 o las 7 de la tarde casi todos los días. A veces se llevaba trabajo a casa y seguía escribiendo por la noche. Pero poco a poco aprendía más, cometía menos errores y se sentía más segura. Después de 2 meses, ya podía trabajar de forma bastante independiente. Работа была требовательной, но Анна наслаждалась ею. Ей нужно было вести социальные сети нескольких клиентов и писать тексты для их веб-сайтов. Поначалу ей это давалось с большим трудом, потому что у нее не было опыта в этой области. Она работала до 6 или 7 вечера почти каждый день. Иногда она брала работу домой и продолжала писать ночью. Но постепенно она узнавала все больше, делала меньше ошибок и чувствовала себя увереннее. Через 2 месяца она уже могла работать довольно самостоятельно. Recuerda especialmente el día en que su jefa Elena la llamó a su despacho. Ana pensaba que había cometido algún error grave. Entró con el corazón acelerado y se sentó frente a Elena.
pero Elena le dijo que estaba muy satisfecha con su trabajo y que sus textos tenían mucha calidad. Le ofreció quedarse en la empresa de forma permanente con un contrato nuevo. Ana no podía creerlo. Sentía que todo el esfuerzo de esos meses había valido la pena. Cuando salió del despacho, tuvo que contenerse para no gritar de alegría. Она особенно хорошо помнит день, когда ее начальница Елена позвала ее в свой кабинет. Анна думала, что допустила какую-то серьезную ошибку. Она вошла с учащенным сердцебиением и села напротив Елены. Но Елена сказала ей, что очень довольна ее работой и что ее тексты очень качественные. Она предложила ей остаться в компании на постоянной основе с новым контрактом. Анна не могла поверить в это. Она чувствовала, что все усилия этих месяцев окупились. Когда она вышла из кабинета, ей пришлось сдержаться, чтобы не закричать от радости. Ahora Ana trabaja en otra empresa, pero siempre recuerda con cariño esa primera experiencia laboral. Dice que lo que más valora de aquel tiempo es la paciencia que tenía Rosa con ella. También aprendió que el primer trabajo nunca es perfecto, pero que es donde uno aprende los fundamentos. Antes era una persona muy insegura en el ámbito profesional. Ahora tiene mucha más confianza. Cuando le preguntan cómo empezó su carrera, siempre cuenta la historia de aquella pequeña oficina luminosa y de la señora Rosa con su café de las 9 de la mañana. Сейчас Анна работает в другой компании, но всегда с теплотой вспоминает тот первый опыт работы. Она говорит, что больше всего ценит в том времени терпение, которое проявляла к ней Роса. Она также поняла, что первая работа никогда не бывает идеальной, но именно там учишься основам. Раньше она была очень неуверенной в профессиональной сфере. Сейчас у нее намного больше уверенности. Когда ее спрашивают, как началась ее карьера, она всегда рассказывает историю того маленького светлого офиса и сеньоры Росы с ее кофе в 9 утра. Повторим ключевые слова и фразы. El empleo / diagonal el trabajo. Работа, место работы. Consiguió su primer empleo. Exigente. Требовательный. El trabajo era exigente pero interesante. El despacho. Кабинет начальника. Elena la llamó a su despacho. El contrato. Договор, контракт. Le ofreció un contrato nuevo. Valer la pena. Стоит того. Todo el esfuerzo había valido la pena. Los fundamentos. Основы, фундамент. El primer trabajo enseña los fundamentos. La confianza. Уверенность, доверие. Ahora tiene mucha más confianza. Грамматика. Грамматика. Imperfecto. Используется для воспоминаний, чтобы описать, каким все было в прошлом. Era en una pequeña empresa. Había 8 personas. Ana tenía 22 años. Обрати внимание, эти формы не называют конкретное действие, а рисуют картину прошлого. Сравни с пата, ста. Indefinido. Cuando consiguió su primer trabajo. Это конкретное событие. А. Era nerviosa, llevaba una camisa, no sabía. Это состояние и фон. Правило. Описание и состояние. Imperfecto. Конкретное событие. Indefinido. Ana tenía 22 años cuando consiguió su primer trabajo. Era en una pequeña empresa de comunicación en el centro de Madrid. Recuerda que aquel primer día estaba muy nerviosa. Llevaba una camisa azul nueva que había comprado especialmente para la ocasión. La oficina era pequeña pero luminosa, y había unas 8 personas trabajando allí. Su jefa se llamaba Elena y era una mujer muy seria pero justa. Ana no sabía bien qué esperar, pero tenía muchas ganas de empezar. Sentía que era el comienzo de algo importante. Los primeros días, Ana no entendía muy bien cómo funcionaba todo.
Había muchos procedimientos que aprender y mucho vocabulario nuevo. Por las mañanas llegaba a las 9 menos cuarto para estar puntual. Tomaba un café en la cocina con sus compañeros antes de empezar. Había una mujer mayor, Rosa, que siempre le explicaba las cosas con paciencia. Rosa le enseñaba cómo usar los programas, cómo redactar los correos y cómo tratar con los clientes. Ana le preguntaba muchas cosas cada día y Rosa nunca se cansaba de responder. El trabajo era exigente, pero Ana lo disfrutaba. Tenía que gestionar las redes sociales de varios clientes y escribir textos para sus páginas web. Al principio le costaba mucho porque no tenía experiencia en ese campo. Trabajaba hasta las 6 o las 7 de la tarde casi todos los días. A veces se llevaba trabajo a casa y seguía escribiendo por la noche. Pero poco a poco aprendía más, cometía menos errores y se sentía más segura. Después de 2 meses, ya podía trabajar de forma bastante independiente. Recuerda especialmente el día en que su jefa Elena la llamó a su despacho. Ana pensaba que había cometido algún error grave. Entró con el corazón acelerado y se sentó frente a Elena. Pero Elena le dijo que estaba muy satisfecha con su trabajo y que sus textos tenían mucha calidad. Le ofreció quedarse en la empresa de forma permanente con un contrato nuevo. Ana no podía creerlo. Sentía que todo el esfuerzo de esos meses había valido la pena. Cuando salió del despacho, tuvo que contenerse para no gritar de alegría. Ahora Ana trabaja en otra empresa, pero siempre recuerda con cariño esa primera experiencia laboral. Dice que lo que más valora de aquel tiempo es la paciencia que tenía Rosa con ella. También aprendió que el primer trabajo nunca es perfecto, pero que es donde uno aprende los fundamentos. Antes era una persona muy insegura en el ámbito profesional. Ahora tiene mucha más confianza. Cuando le preguntan cómo empezó su carrera, siempre cuenta la historia de aquella pequeña oficina luminosa y de la señora Rosa con su café de las 9 de la mañana. Молодец, ты дослушал историю до конца. Сегодня Анна рассказала нам о своей первой работе и о том, что она чувствовала тогда. Мы услышали Imperfecto. в действии. Era, tenía, trabajaba, sentía. Эти формы – ключ к живым рассказам о прошлом. Подпишись на канал и слушай новые истории каждую неделю. Hasta la próxima.